¿Qué tal a todos? Muy buenos días, 11 de la mañana, 15 minutos en el territorio provincial. Estamos en contacto con Casa de Gobierno. Allí se encuentra presente el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Silioto, acompañado por los ministros Ernesto Franco y también por el ministro de Salud, Mario Coan. Gobernador, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial a todas las pampeanas, los pampeanos que están esperando novedades, noticias de lo que está haciendo el gobierno para llevar adelante este gran objetivo que tenemos entre todos de poner el pecho a esta pandemia y entre todos llegar al mejor resultado. Estamos en vivo por la televisión pública pampeana a través de las diferentes plataformas digitales. También nos retransmiten FM Universo en General Hacha, FM Conexión Power de Parera, FM Oasis en Ingeniero Luigi, también la red pampeana de General Pico, FM Caldente, Intendente Alvear, entre otros medios de distintos lugares de la provincia de La Pampa, para llevar justamente el mensaje del señor gobernador Sergio Silioto y también de los ministros que lo están acompañando. Bueno, Sergio, cuéntenos un poco cuál es la situación en estos momentos en la provincia de La Pampa, antes de que comencemos con las preguntas que ya nos están llegando a nuestra mesa de trabajo. Sí, gracias. En primer lugar, antes de empezar a responder las preguntas, tanto por mi parte como de los dos ministros que me acompañan, queremos informarle a todas las pampeanas, a todos los pampeanos, de las medidas que hemos tomado en lo que tiene que ver con los impuestos provinciales que están por vencer y que realmente es un aporte muy fuerte que hace el gobierno provincial, que hacen todos los pampeanos, porque esto no son dinero ni del gobernador, ni del contador Franco, ni del doctor Coan, son de todos los pampeanos y nuestra obligación hoy es aplicar de la forma más eficiente esos fondos públicos. En lo que tiene que ver con los tres impuestos que hoy estamos modificando, en lo que tiene que ver su tratamiento como su vencimiento, está el impuesto a los vehículos, el impuesto inmobiliario urbano y suburbano, y el impuesto a los ingresos brutos. Como ustedes sabrán, el impuesto a los vehículos vence ahora en el mes de abril, la segunda cuota. La hemos prorrogado para el mes de noviembre para aquellos vehículos y camionetas que tienen una evaluación fiscal menor a 400.000 pesos. Para los camiones que tengan una evaluación fiscal menor a 800.000 pesos, y queda totalmente exento, o sea, van a vencer recién en noviembre todos los vehículos que tienen que ver con el transporte público de pasajeros. En lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario, el próximo vencimiento, el primero del año, en el mes de mayo. Lo pasamos al mes de octubre. Este beneficio abarca a los inmuebles, a la evaluación de todos los inmuebles que tiene un contribuyente hasta 481.000 pesos de evaluación fiscal. O sea, por más que un contribuyente tenga más de un inmueble, se suman las evaluaciones fiscales y quien tenga una evaluación fiscal de 1, 2 o más inmuebles y no supere los 481.000 pesos, el vencimiento será en el mes de octubre. Por supuesto, en ninguno de estos dos casos, en ninguno de los dos impuestos, tanto patentes como inmobiliario, se aplica interés alguno. En lo que tiene que ver específicamente con el impuesto a los ingresos brutos, en lo que es el vencimiento del mes de abril, hemos determinado que ese vencimiento, el monto de ese vencimiento, se podrá pagar en 12 cuotas sin interés durante el año 2021. Esto, por supuesto, no es para todo el sector económico. Está destinado al sector económico que hoy tiene la obligación de cesar sus actividades. Por eso hablábamos en notas anteriores, en contacto con la prensa anteriores, en que el análisis debía ser responsable y el abordaje, el salvataje debía ser quirúrgico. Nosotros tenemos realmente un cuadro de situación de cuáles son los sectores económicos que pueden y los que no pueden trabajar.
los que han tenido una disminución de ingresos y los que siguen permanentemente con sus puertas abiertas y generando ingresos. Por eso creo que realmente este paquete económico tiene un impacto fiscal para las arcas de la provincia de La Pampa, pero realmente está destinado a aquellos que realmente están en condiciones negativas para afrontar este pago de impuestos. Bien, bueno, Sergio Silioto, gobernador de la provincia de La Pampa, una excelente noticia sin duda para todos los pampeanos en estos momentos que estamos transitando, en estos momentos de cuarentena dentro de la provincia de La Pampa y de todo el país, situación que por supuesto es de público conocimiento, la pandemia del coronavirus que está afectando y está ingresando aquí en nuestro país. Vamos a comenzar con las preguntas que nos envían diferentes periodistas de medios de comunicación de la provincia de La Pampa. La primera pregunta: buen día, soy Daniel Wilberger de Radio 3 Santa Rosa y red de emisoras. Señor gobernador, ¿qué evaluación hace del comportamiento de la sociedad pampeana en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio? ¿Y cuál es la fortaleza mayor de las acciones que se están cristalizando? Bueno, realmente yo hago una evaluación muy positiva y la llevo a la realidad. Si nosotros vemos que las actuaciones policiales para detener, demorar o formalizar a aquellos ciudadanos inconscientes que no entendieron la gravedad de la situación, no alcanza a 2.000 pampeanos, y analizando que somos 350.000, veo una gran responsabilidad social. Una gran responsabilidad social que no es fácil de llevar adelante. Es una situación muy dura. Quedarse en casa muchas veces es fácil, pero quedarse en casa cuando uno no tiene la seguridad de que no va a faltar un plato de comida en su familia, se pone difícil. Por eso yo evalúo positivamente, tengo que hacer un gran reconocimiento a la enorme mayoría de las pampeanas, de los pampeanos que están junto a este gobierno tomando decisiones para protegernos entre todos. Nosotros, por supuesto, tenemos la mayor de la responsabilidad y la estamos asumiendo, poniendo a disposición del sistema público de salud, una gran fortaleza de los pampeanos, un sistema público de salud muy fuerte, con trabajadores muy compenetrados en la función y con una sociedad que realmente ve al sistema de salud como algo casi irreemplazable. Por eso creo que entre todos vamos a llegar a un buen final. Sabemos que la cuestión es difícil, que vienen horas mucho más difíciles que las actuales, que no sabemos cuánto tiempo va a llevar, pero creo que siempre hay que apelar a la responsabilidad social. Sabemos, tenemos muy claro, lo hemos repetido, que la única vacuna es el aislamiento social y nosotros como gobernantes nos corresponde buscar la mayor cantidad de paliativos para dar respuesta desde lo sanitario, pero también desde lo social y desde lo económico. Vamos a saludar y sumar al ministro de Hacienda de la provincia de La Pampa, Ernesto Franco, que está ahí acompañándolos. Pregunta de Miguel Lastra para él, de Diario Infopico. ¿Cuál es la situación económica de la provincia y si está financieramente sólida la provincia para afrontar los gastos que demanda esta contingencia? Reiteramos, es la pregunta de Miguel Lastra de Diario Infopico. Sí, buenos días. Habíamos alertado que el presupuesto provincial fue realizado el año pasado con las proyecciones que tenía el proyecto de presupuesto realizado por el presidente anterior y esas proyecciones ya no se estaban dando al margen de este problema sanitario que tiene el mundo, ya no se estaban dando y teníamos una caída de recursos que estaba a nivel nacional cercano casi a los 800 y pico millones, al mes de marzo va a ser casi 1.000 millones y la realidad es que va a pegar en la actividad, en los ingresos tributarios nacionales, principalmente en los vencimientos en el mes de abril. Por supuesto que con la indicación del gobernador se están dilatando algunos gastos que no son necesarios para esta situación y esto está permitiendo cubrir todos los gastos que se están anticipando, principalmente con las medidas edilicias y de infraestructura para el tema de salud. Existe solidez financiera, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque, como bien dijo recién el gobernador, no sabemos hasta cuándo.
Por eso pedimos el acompañamiento de los empleados públicos principalmente y de los contribuyentes, y sepan que estamos gastando el dinero e invirtiendo el dinero, cada peso, con el cuidado necesario y aplicado principalmente al mantenimiento de las actividades económicas y a la prestación de los servicios básicos, que son, en este caso, es seguridad y salud. Ernesto Franco, pregunta a Gastón Boracio, ¿qué impacto fiscal van a tener las medidas recientemente anunciadas? El impacto fiscal que tienen es el previsto, el que tenemos y el que podemos, y lógicamente en función de ese detalle veremos qué otro tipo de medidas, si esto se dilata y se sigue afectando a estas actividades que hoy estamos, entre comillas, beneficiando. Y bueno, les vuelvo a repetir, esto es día a día, es la situación que se va dando, y en función de eso se va resolviendo, tanto con la gente de Hacienda como todo el equipo del gobernador. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Estábamos escuchando al ministro Ernesto Franco haciendo mención al impacto que va a tener justamente estas medidas recientemente anunciadas, que tiene que ver con la prorrogación de vencimiento de impuestos provinciales. No sé si estamos nuevamente en contacto y en comunicación con ellos, si me están recibiendo. Sí, nosotros te escuchamos perfectamente, Federico. Bien, bueno, vamos a continuar con la pregunta que nos envía en esta oportunidad Sebastián Castro, de Radio 5 y también de pamparadio.com, y Marcelo Terrón, del diario La Reforma. La consulta es para el gobernador: ¿cuándo llegarían los reactivos para empezar con las pruebas de coronavirus en la provincia de La Pampa? ¿Y cuántos casos hay en estudio? Están preguntando. En primer lugar, y antes de darle la palabra al ministro de Salud, quiero informarles que hace minutos me llamó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para analizando en conjunto la situación de la provincia de La Pampa y las medidas que está tomando el gobierno nacional en relación a todo el país. Y en el tema casualmente de los reactivos, es inminente que nos comuniquen cuándo están llegando a la provincia de La Pampa los reactivos que manda el gobierno nacional, y que a partir del equipamiento que tenemos aquí en La Pampa podemos empezar a hacer los análisis. Pero en esto quiero que complete la pregunta el doctor Coban. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo creo que básicamente lo que dijo el gobernador dio respuesta casi acabada de la pregunta. Estamos a la espera de los reactivos, el equipo de salud está entrenado y preparado para poder actuar en función de la llegada de los mismos. De todos modos, digamos que al momento actual venimos con una demora en la información desde el Malbrán, una demora, yo diría, razonable, habida cuenta de que hay muchas jurisdicciones que tienen muchos más casos en estudio que nosotros, pero hasta el momento, para la tranquilidad de la comunidad, lo que pasó es que tenemos un solo caso positivo, un paciente internado que está cursando su enfermedad estable, y hay que seguir esperando la evolución del mismo. Y con respecto a los últimos estudios recibidos, que fueron el día de ayer, 4 estudios fueron negativos, o sea, descartamos 4 pacientes que sean portadores de la enfermedad, de modo que la provincia tiene un estatus en este sentido que se mantiene estable, pero bueno, no vamos a ignorar que esto recién empieza y que estamos preparados para recibir una mayor demanda en función de la contaminación que este virus vaya generando. Y como dijo el gobernador, y aprovecho para insistir en ello, la mejor solución hoy a la mano es quedándonos en la cuarentena que exigimos. El virus es una partícula, no es una partícula viva, vive dentro de nuestras células. Si no llega a nosotros, no se transmite. Bien, vamos a continuar. Pregunta nuevamente para Ernesto Franco, mismos periodistas que la realizan, Sebastián Castro y Marcelo Terrón. ¿Podrá concretarse que algunas pymes, sobre todo las más pequeñas, es la consulta, no paguen cargas sociales para aliviar el pago de sueldos?
Bueno, en ese caso son medidas nacionales, no son medidas provinciales. En ese caso la ANSES y el Gobierno Nacional deben determinar. Creo que están en estudio algún tipo de medida, pero bueno, no te puedo contestar porque no es ámbito de competencia de la provincia. Si me permitís, Federico, Sí. quiero ampliar la respuesta del ministro, que tiene que ver también con los sectores económicos de la provincia de La Pampa. Me ha informado el presidente del Banco de La Pampa, y esto en respuesta a una inquietud de muchos clientes del Banco de La Pampa, es que hemos aumentado en forma automática el doble del permitido del giro en descubierto, pues sabemos que el clearing bancario funciona y no funciona la atención al público. Muchas empresas no pueden llegar con dinero al banco, así que para que no entren con cheques rechazados, el Banco de La Pampa duplicó el acuerdo que tienen las empresas para girar en descubierto, absolutamente todas. Y las que no tienen descubierto autorizado, o sea, tienen descubierto cero, se aplica un descubierto de 50.000 pesos. Bien, continuamos con la pregunta número 5. Facundo Blanco, del diario La Arena. La siguiente inquietud, dice: Nación estimula la producción de insumos médicos, sobre todo equipamientos, kit, insumos y aparatología. Aquí se apoyarán ideas como las del Grupo Betas, es la pregunta. Y también si es suficiente el personal policial o se evalúa sumar efectivos del Ejército para ayudar a controlar lo que es el aislamiento dentro de la comunidad pampeana. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a apoyar a todos aquellos empresarios, profesionales que quieren ayudarnos a darnos una gran mano. En ese sentido estamos trabajando en conjunto. Nos hemos puesto en contacto con la gente del Grupo Betas. También sabemos que a nivel nacional, a través de ADIMRA, la asociación que nuclea a los industriales, están tratando de buscar paliativos a la poca producción que tiene hoy la Argentina de los respiradores convencionales. En ese sentido nosotros vamos a apoyar absolutamente todo, pero no nos olvidemos que este tipo de equipamiento necesitan homologaciones tanto del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, sino también del ANMAT. O sea, creo que tiene que haber una solidez, una base científica responsable que certifique que realmente todo tipo de dispositivo está adaptado para aplicar a las personas. Por eso en ese sentido estamos trabajando, apoyando todo tipo de inquietud, pero también teniendo en cuenta de que hay una serie de requisitos profesionales técnicos que cumplir. De todas maneras, en la charla con el ministro Ginés me ha dicho que ellos han hecho un acuerdo con la principal empresa que está radicada en Córdoba, que fabrica respiradores, en los cuales el gobierno ha hecho una incorporación de tecnología para trabajar en conjunto. Están duplicando la capacidad de fabricación de respiradores. Ya el ministro Ginés se comprometió a empezar a mandar respiradores a la provincia de La Pampa. Nosotros en ese caso tenemos una base importante. Digamos, estamos tratando de mejorar la infraestructura en los casos de no dejar nada librado al azar. Nada librado al azar en un contexto donde, gracias a la prevención, gracias al aislamiento, podemos morigerar el impacto de la pandemia y que no nos pase como en otros países, como ha pasado en Italia, que el sistema sanitario público se vea colapsado. Continuamos en vivo y en directo por la televisión pública pampeana. Mencionamos una serie de medios de comunicación que están tomando justamente esta transmisión y también sumamos a LU33 y Power 103 que están transmitiendo en simultáneo esta conferencia de prensa que está brindando el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Silioto, llevando el mensaje a toda la comunidad pampeana, acompañado por los ministros Ernesto Franco y Mario Kogan.
Continuamos con la pregunta número 6. Felipe Matamala, de Plan B Noticias, quería preguntar, seguramente para el ministro de Salud, cuál es el estado de salud del paciente pampeano contagiado por coronavirus y si la persona viajó solo o no, para saber si están monitoreando el círculo de alguien más para descartar posibles casos. Buena pregunta. Bien. Tenemos, como bien dijo usted, un solo paciente, es este señor que está internado en aislamiento, como corresponde de acuerdo a los protocolos. Está estable al día de hoy, con una evolución aceptable. Por supuesto, tenemos que esperar que continúe su tratamiento en los días que siguen. Con respecto a la compañía que tuvo este señor, efectivamente, el paciente viajó con su esposa y un matrimonio amigo, y los tres están en aislamiento y con los controles y estudios pertinentes de acuerdo a los protocolos. Nosotros en ese sentido somos muy estrictos en el cumplimiento de protocolos porque es clave tomar decisiones oportunas y llevar tranquilidad al paciente y a la comunidad. Por lo tanto, en ese sentido creo que la respuesta culmina con esto. Tres ciudadanos más están siendo estudiados como corresponde y aislados como corresponde. Muy bien, continuamos. Pregunta número 7. Javier Cid, del diario La Reforma, que nos consulta cuántos test para coronavirus hay pendientes para los pampeanos y cuál es la cantidad de respiradores que hay en La Pampa y cuántos aspiran a tener. Sirve. Sí, bien. En este momento, yo digo, para no confundir con los números, en este momento nosotros nos preparamos siempre para el peor escenario. Y esto es un poco lo que decía el señor gobernador en cuanto a lo que estamos esperando recibir en este sentido de análisis. Luego, hoy, si lo peor ocurriera y tuviéramos que asistir pacientes con neumonía, que es la afectación que provoca la necesidad de utilizar respiradores, digamos que tendríamos 38 respiradores activos para ese tipo de pacientes. Con lo cual, comprenderán, tenemos un solo paciente internado en una sala de aislamiento sin requerimiento. Pasar a 38 en un día va a ser muy difícil, así que tenemos todo el tiempo del mundo para ir preparándonos. Otra cosa que no hay que confundir es que nosotros hablamos de un respirador porque es una tecnología indispensable, pero hay que entender que son unidades que cuentan, además del respirador, con la cama apropiada, con los equipos de electromedicina, cardiodefibriladores, bombas de infusión y lo más esencial que no lo fabrica nadie y que es el personal, el equipo de salud. El equipo de salud entrenado que además, quiero ya adelantar, que muchos colegas que estaban trabajando ya en la reserva, pero con muy buen nivel de entrenamiento, se han ofrecido y hoy a la mañana estuvimos trabajando con ellos, de modo tal de contar con mayor número de especialistas en el ámbito de terapia intensiva. Con lo cual creo que la provincia de La Pampa está preparada para dar una buena respuesta si todos nos hacemos responsables de la parte que nos toca. Bueno, acá envía una pregunta a Gustavo Ayet, de General Hacha, que tiene que ver un poco con esto, con la inversión en materia de salud. Pregunta si los hospitales regionales, como los centros asistenciales Padre Bodo, tienen los recursos humanos, físicos y materiales para contener la pandemia del coronavirus. Y también pregunta si se están realizando inversiones en materia de comunicaciones de Internet, visto justamente el uso masivo de las redes que se están efectuando en estos días. Con respecto a la presencia de personal entrenado, digámoslo así en estos términos. Los dispositivos que desarrolló el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa involucran a todo el territorio provincial. Yo quiero eso dejarlo muy claro porque no quiero que nadie se confunda. Primera cuestión. Segunda cuestión. Está bien, es de buena práctica concentrar los centros de mayor complejidad en 2 lugares o 3, dependiendo de la extensión territorial y dependiendo también del número de habitantes. Nosotros concentramos la mayor complejidad en los 2 hospitales de mayor complejidad de la provincia, el Gobernador Centeno y el Lucio Molas. Pero además, todo el sistema está monitoreado por un comité de coordinación que se llama, no importa, Copampa, le pusimos Copampa 19, de modo tal que monitoreamos todas las acciones de todo el equipo de salud en todo el territorio provincial. También tenemos que recordar que esta enfermedad es una enfermedad viral desconocida para nosotros en términos de su propio virus,
pero es una pandemia, digámoslo en estos términos, es una gripe que lamentablemente promueve una enfermedad más severa, que es la neumonía bilateral, que es la que va a requerir un 5% de todos los que puedan estar contaminados van a requerir esa asistencia. De modo que esa asistencia se tiene que entender que es altamente sofisticada y que no se puede desparramar en todo el territorio provincial. Primero porque no hay ni siquiera recurso humano y tampoco es lógico, es de muy mala práctica hacer eso. Yo entiendo que algunos pueden sentirse como desamparados, créanme, no lo están. Tenemos todos los dispositivos dispuestos para eventualmente un paciente que vive más alejado y requiera de un equipamiento más sofisticado, lo va a tener. Pero no necesariamente el equipamiento tiene que estar en el lugar donde el señor vive, sino que vamos a trasladar a ese señor al lugar que corresponde. Muy bien, continuamos. Pregunta para el ministro de Hacienda, Ernesto Franco. La envía Sandra Cantera, de Radio Noticias. Pregunta qué soluciones están buscando para las personas, sobre todo los jubilados, que no pueden cobrar por no tener la tarjeta de débito. Dice que son muchas las consultas y que están muy angustiados. Justamente el Banco de la Pampa está trabajando principalmente consultando y se están haciendo normativos por parte del Banco Central para hacer operativo todas aquellas situaciones en las cuales el jubilado no ha querido tener una tarjeta de débito o una tarjeta para ir al cajero. Hay mucha gente que está acostumbrada a cobrar en efectivo, a hacer la cola. Bueno, se están estudiando a través del Banco Central esta situación para ver cómo se solucionan. Todavía no hay una precisión al respecto, pero se está estudiando. Peor es en algunas otras provincias que nos han consultado porque no tienen la infraestructura de cajeros automáticos y la dispersión que tiene la provincia de La Pampa. Debe ser la única provincia en la Argentina que tiene la cantidad de cajeros automáticos en todas las localidades que está permitiendo justamente no el traslado de gente a otra ciudad para poder cobrar en un determinado cajero. Pero bueno, con respecto a la pregunta en particular, todavía no tenemos respuesta instrumental por parte del Banco Central. Bien, consulta de Marcelo Reynoso del EU33 y Power. Pregunta qué pasará con el Banco de la Pampa, si va a abrir sus puertas, si se sabe cuándo. Pues dicen que hay muchos llamados que están recibiendo en estos momentos. Bueno, no depende del Banco de la Pampa, depende de las normativas del Central y sí está ocasionando algunos problemas, por esas razones algunas medidas se están tomando, han aumentado los límites de extracción. Y te vuelvo a repetir, la gran cantidad de cajeros que existen, al menos está permitiendo amortiguar el impacto, pero bueno, hay gente que cobra y no puede depositar, y otros tipos de dificultades que están generando esta situación que el Banco Central la ha dispuesto, pero no está en manos de las autoridades provinciales y menos del Banco de la Pampa. Pasamos a la siguiente pregunta. Gustavo Silvestre, del Diario de La Pampa. La consulta es cómo, cuándo y de qué forma se va a concretar la ayuda a las personas que están fuera del sistema formal de trabajo, ya sea empleados, monotributistas o contratados. Bueno, como ustedes saben, en el día de hoy comenzó el relevamiento que ha hecho el Gobierno Nacional a través del ANSES. Por eso le pedimos a todos aquellos que estén en la situación de la informalidad laboral que ingresen a esa página. Hemos hablado, el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, ha hablado ayer con todos los intendentes para que los intendentes sean un vehículo, para que la mayor cantidad de esa gente se anote. Hay 4 días, desde hoy, 5 días de acá al 31, en los cuales está dividido por el número de finalización del DNI. Y la idea es que todos estén comprendidos de esta ayuda de los 10.000 pesos. Yo he hablado con el presidente del ANSES, el doctor Banoli, para que inmediatamente podamos tener esa base de datos de los pampeanos que van a acceder a ese beneficio y nosotros, con aquellos que no pueden tener hoy en virtud de todo el abordaje del gobierno provincial, del gobierno nacional y de los municipios, ningún tipo de ayuda, lo haremos en forma diferenciada.
Por eso la idea es esto, empezar a fortalecer las bases de datos, complementarnos con los municipios, complementarnos con Nación, para que realmente ningún pampeano deje de tener la ayuda que pone a disposición el gobierno provincial. Muy bien, continuamos. Pregunta para Ernesto Franco, ministro de Hacienda. Pregunta también Gustavo Silvestre del diario La Pampa. Le voy a hacer dos preguntas en una. ¿Qué posibilidades reales tiene la provincia de controlar no solo en grandes supermercados que se respeten los precios máximos? Esa es una pregunta. Y la siguiente, ¿cómo están las arcas de la provincia? Si están en condiciones de soportar estas medidas de cuarentena total o parcial durante 3 o 4 meses. Bueno, antes que nada, para ampliar lo anterior, cuando las formas para cobrar la asignación de 10.000 pesos, hay gente que está cobrando el tema de embarazo y la asignación universal por hijo, van a cobrar de forma directa. A los monotributistas que tengan asociado una caja de ahorro o cuenta corriente, se les va a acreditar y está previsto el resto de personas cobrar directamente a través del correo argentino. Bueno, con respecto a la pregunta del control de precios, bueno, le corresponde a otro área de gobierno, pero está actuando, que tiene que ver con defensa del consumidor, y está actuando de la mejor forma posible. Hay cosas que no se pueden controlar, el control social es importante, y que quizás sea el más efectivo. Y con respecto al tema de las arcas provinciales, la problemática financiera de las provincias seguramente va a explotar en otra provincia antes que la nuestra, con lo cual ya sea emisión monetaria del gobierno nacional, emisión de cuasimonedas por cada provincia, va a ser necesaria en otra jurisdicción antes que la nuestra, con lo cual nos da cierto aire para copiar. Pero bueno, te vuelvo a repetir, no tenemos clara la recaudación nacional, cómo va a impactar. La provincial está actuando bien, si bien ahora hay algunos diferimientos como lo que estamos anunciando, pero y hay gastos que no se están realizando y que están enfocándose justamente a los gastos que se están anticipando en muchos casos, como está diciendo el gobernador, el doctor Cohen, previendo lo peor. Yo te diría que ese no debería ser el problema si seguimos manejando la situación financiera como hasta ahora. Sí, con respecto al control de precios, quiero complementar la respuesta del contador Franco. Nosotros estamos trabajando en conjunto con la AFIP. Hoy el Gobierno Nacional le ha dado a la AFIP la facultad de controlar precios, no solo de su función habitual de controlar el pago de impuestos. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de la Producción a través de la Dirección de Comercio, con el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección de Defensa del Consumidor. Se han incorporado inspectores que pertenecen a la Secretaría de Trabajo y Empleo, que normalmente hacen tareas para controlar las relaciones laborales. Y estamos trabajando en conjunto desde el día de antes de ayer. Pero acá hay una cosa muy clara. Yo doy instrucciones muy precisas, que donde se verifique alguna violación de una norma que exige congelamiento de precio, inmediatamente se clausura el negocio. Aquí no hay perdón para nadie, ni para los que circulan sin tener razón, aquellos que han llevado adelante conductas que no tienen que ver con la ley, pero también con la ética, y aquí no hay perdón para nadie. La ley es igual para todos, estamos en una situación de emergencia y cada uno debe cumplir el rol que corresponde sin tratar de perjudicar al que tiene al lado. Hoy los vivos, como dijo ayer el presidente, esta vez no. Gómez de Diario Digital Panorama 24, justamente esto, si habrá sanción para aquellos comercios que están remarcando precios, y también consulta qué va a pasar con aquellos que no solo aumentan precios, sino que están guardando mercadería, como caso de alcohol en algunas farmacias. Bueno, a ver, las atribuciones que tiene la AFIP también no solo es controlar la normativa que tiene que ver con el congelamiento de precios, sino también aplicar la ley de abastecimiento. En eso hay facultades concurrentes en la Nación con las provincias y vamos a trabajar también con respecto a eso. Pero vuelvo a repetir, en esto también es una construcción social, el control social y también la denuncia social. Creo que tenemos que controlarnos entre todos.
sin miramientos, sin discriminaciones y teniendo en cuenta que somos todos iguales, principalmente ante una pandemia de este tipo. Bien, y al ministro de Salud le consulta Federico Gómez que le solicita una explicación, mejor dicho, para los vecinos respecto a la importancia del aislamiento, ya que lamentablemente dice que hay gente que no toma conciencia y perjudica el gran trabajo de las distintas áreas. ¿Qué va a suceder con esa gente, no? Bueno, es una reafirmación de lo que se acaba de escuchar. Hoy no tenemos estrategias terapéuticas que puedan inhibir la agresión viral. La única estrategia y la más comprobada por lo que se llama medicina basada en la evidencia y la experiencia mundial es precisamente el aislamiento. Hace un rato atrás yo hice mención de algo parecido a esto, pero para que quede muy claro, el aislamiento lo que va a permitir es disminuir sustancialmente el número de casos complejos y sobre todo aquellos que podrían llegar a necesitar asistencia respiratoria. Visto de un modo contrario, ¿qué es lo que pasó en España, en Italia y ahora en Estados Unidos? Al no tomarse las medidas restrictivas oportunamente, yo les voy a dar un número para que ustedes comparen. La Argentina tomó desde el primer conocimiento de caso, todas las medidas restrictivas las tomó en los primeros 15 días. Promedio estoy diciendo, no es exacto. Los países que mencioné, España, Italia y Estados Unidos, por ejemplo, las medidas restrictivas demoraron un promedio de 45 días. Darle 30, 40 días de ventaja a un virus que tiene una capacidad de contagio brutal, se llama, es una sílaba, dice, es RO, significa la capacidad de contagio que tiene, es el número 3. Una persona puede contagiar a 3, 10 a 30, 30 a 90 y así sucesivamente. Entonces, la Argentina, creo yo, puedo mostrarme moderadamente optimista, que vamos a tener una curva de crecimiento viral aplanada. ¿Y esto que va a permitir? Que el sistema de salud de la provincia de La Pampa pueda dar respuesta a aquellos pacientes que requieran mayor complejidad de atención y también los de complejidad intermedia que también van a requerir internación. No es lo mismo, como yo dije hoy, tenemos 38 respiradores para el día de hoy. Ustedes imaginen que entren los 38 pacientes hoy. Eso sería terrible porque colapsaría el sistema, independientemente de tener el número de respiradores. Lo que tenemos que lograr es que esos pacientes, en lugar de entrar en un solo día, entren en varias semanas. Y esto es lo que se demostró en China. China tomó las medidas restrictivas en 23 días. En 23 días, Argentina en 15. Todas las medidas restrictivas. Y China logró aplanar la curva de desarrollo de la enfermedad y hoy están abriendo algunas escuelas. Esto claramente demuestra que lo que el señor gobernador nos está pidiendo a todos, y nosotros colaborando con él, es quedémonos en casa, lavémonos las manos, estas son las medidas, no nos toquemos la cara. Habitualmente, en forma natural, está comprobado que un sujeto se toca la cara alrededor de 25 veces por día. Entonces, cuando pedimos que nos lavemos las manos con agua y jabón, estoy de acuerdo que no debe faltar alcohol, estamos todos de acuerdo, pero privilegiemos el agua y el jabón. El alcohol es un excelente reemplazo. Limpiemos con lavandina. Todo esto que estamos recomendando, que están en la página web del Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa, como así también de la Nación, es lo que debemos cumplir. Si ustedes se preguntan por qué Corea tuvo éxito, bueno, aparte naturalmente es un país que tiene condiciones socioeconómicas diferentes a nuestro país, pero el pueblo es un pueblo muy educado y respetuoso. Entonces, cuando a ellos les dicen que tienen que caminar por la vereda derecha, caminan por la vereda derecha y no preguntan por qué es. Acá, muchos de nosotros nos dicen que caminemos por la vereda derecha y vamos por la izquierda a ver de qué se trata. Esto es un drama que lo tenemos que evitar, pero es una responsabilidad de todos los ciudadanos. No depende del gobierno. El gobierno está haciendo todo su mejor esfuerzo y aplicando su mejor inteligencia. Pero si cada uno de nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, todo va a ser en vano. Pregunta para el señor gobernador de Rita Sublé de Telam, Santa Rosa. Una parte de la pregunta ya la respondió el señor ministro, que es cuántos respiradores hay en la provincia de La Pampa. Y la siguiente pregunta que nos acerca de Rita Sublé es ¿qué opina sobre la inconstitucionalidad declarada por la justicia pampeana al bloqueo en algunos pueblos? A ver, con respecto a
lo que tiene que ver con la decisión del Superior Tribunal de Justicia es claramente casi un ABC, lo dice la Constitución. Lo que por ahí se mezcló es que en algunos lugares se tomó la decisión de que hubiera solo 1 o 2 ingresos. ¿Para qué? Para mejorar las tareas de contralor que tiene la policía, acompañada por los intendentes, para evitar que los sectores que no están excepcionados, o sea, que tienen obligación de quedarse en la casa, lo cumplan. Sabemos que hay localidades de la provincia de La Pampa que tienen 8 o 10 accesos, y muchos a través de caminos vecinales. Muchos intendentes cerraron esos caminos vecinales, pero mantuvieron una circulación. Otros prohibieron el ingreso. Lo que decidió el Superior Tribunal de Justicia es que por lo menos hubiera un ingreso para que los habitantes, no de la localidad, sino de localidades vecinas, tengan acceso a una estación de servicio que no tienen en su localidad, tengan acceso a una farmacia, a un supermercado. Era eso, era garantizar la transitabilidad, la circulación, pero no cercar el pueblo. Sí, achicar al mínimo el ingreso, ¿para qué? Para fortalecer el control de hacer cada vez más efectivo el aislamiento social. Muy simple. Vamos con una pregunta más. Agostina Sojo, de Radio La Tosca. La pregunta es para el ministro de Salud, Mario Coan. Dice, hace unos días comenzó la vacunación antigripal. ¿Cómo se va a manejar esta situación en tiempo de cuarentena? ¿Cuál será la modalidad? Y también sumamos a otra pregunta que había realizado un colega, si se está evaluando vacunar a todos los habitantes de la provincia. Me voy a tomar el atrevimiento de contestar la segunda primero. Es absolutamente ilógico vacunar a toda la comunidad. Los planes de vacunación, como todo lo que aplicamos en medicina, se basa en la evidencia. Hay población objeto y esa población, o mejor dicho, población objetivo, y esa es la población que debemos vacunar. La población mayor de 64 años, las embarazadas en cualquier momento, y todo aquello que vayamos informando permanentemente. ¿Cómo va a ser la vacunación? Bueno, teniendo en cuenta esta cuarentena obligada a que estamos siendo sometidos, nosotros primero, por supuesto, vacunamos, como dice la norma, a los equipos de salud. Luego vamos a ir vacunando a los mayores de 64 años en forma progresiva, los pacientes que están mayores de edad en asilos. Vamos a ir cumpliendo progresivamente y vamos a ir cubriendo toda la población objetivo. Insisto, población objetivo, no a toda la comunidad. No sirve eso, no es necesario. Y otra cosa que me parece oportuno aclarar es que nosotros estamos vacunando contra los virus que son frecuentes en esta época que nos afectan. No estamos vacunando contra el coronavirus. Que quede claro esto, porque hay alguna gente que se va a desesperar y va a querer que si no va a tener la vacuna antigripal, le puede pasar algo por ello. No, la vacuna antigripal la va a tener en forma progresiva, porque tienen que entender, son 24 jurisdicciones, vamos recibiendo las dosis en forma progresiva, vamos ampliando día a día, vamos a ir ampliando día a día el número de ciudadanos que van a ser vacunados, pero siempre bajo la premisa que estoy mencionando. Población objetivo, claramente definida en un plan de vacunación antigripal. La pregunta que también realizaba Rubén Arias de la Red Pampeana, y ya te cuento, y con esta pregunta hemos cerrado esta conferencia de prensa. Le pedimos al gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Silioto, si quiere dar algún otro mensaje más a la comunidad para ir cerrando justamente esta transmisión en vivo e en directo. En primer lugar, agradecerle a todos tus colegas que estuvieron haciendo las preguntas y en cierta manera van a ser un vehículo de transmisión de las políticas que estamos llevando adelante para morigerar los efectos de esta pandemia. Decirles que a través de los organismos de prensa, de la Agencia Pampeana de Noticias, vamos a hacer llegar con precisión el paquete impositivo que hemos anunciado hoy. Y a todos los pampeanos y a las pampeanas decirle que sigamos adelante, vamos por el buen camino, fortalezcamos el aislamiento social. Creo que esta es una pelea de todos y una vez más los pampeanos, entre todos, vamos a salir adelante.
Y con respecto a la Agencia Pampeana de Noticias, hay que decir, y agradeciendo también a los medios de comunicación que estuvieron presentes en esta transmisión, que las preguntas que no han sido respondidas, que son muchas, van a ser respondidas a través de la página de internet APN, para que allí puedan tener justamente las respuestas a estas que no hemos podido por cuestiones de tiempo sacar al aire. Han transmitido, despedimos y saludamos y agradecemos nuevamente al gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Silioto, a los ministros que acompañan, Mario Coan, y también a Ernesto Franco, que estuvieron presentes en esta transmisión, y a todo el equipo de Canal 3. Muchísimas gracias.